La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bien, recibimos al profesor Miguel Ángel Ordaz, analista político, para seguir planteando este tema. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, ¿y ustedes? Todo bien, con el gusto de recibir su participación. Bueno, hemos hablado también un poco del PRI en cuanto a la debacle que tuvo electoralmente el año pasado y si este proceso electoral de 2019 en algunos estados sirvió realmente de termómetro de cara a la pretendida renovación de este partido. ¿Usted cómo evalúa lo que pasó este año con respecto al anterior? Bueno, me parece que todavía son los efectos del anterior, parte de lo que resultó de las elecciones del año pasado. Y por otro lado también, de que la presencia diríamos, de los partidos de oposición también sufre un efecto de los resultados anteriores, porque se nota desarticulada, se nota pasmada todavía, y eso lo vemos no solamente en los procesos electorales, sino también en qué es lo que sucede en el Congreso, particularmente en el Congreso de la Unión. Entonces, partiendo de esa circunstancia, me parece que estamos ante una situación verdaderamente crítica en relación a lo que es el sistema de partidos, porque tenemos un movimiento político que todavía no se asimila o se asume como partido, y tenemos una serie de partidos políticos venidos a menos, derivados fundamentalmente de las crisis mismas que a lo largo de que digamos de medio siglo han venido sufriendo y que perdieron cualquier vestigio ideológico que les permitiera tener una propuesta, vamos a decir, diferente y que realmente se asumieran como tales. Es decir, cuando se pierde el vestigio ideológico, cuando se pierden los principios de un partido, pues se convierte en otra cosa. Y esa otra cosa puede ser casi diríamos un negocio para algunos, una empresa familiar para otros, y un instrumento al servicio del gobierno en turno. Claro, sí, porque luego vemos ciertos intereses partidistas que luego prevalecen sobre cualquier postura ideológica, sobre cualquier incluso pretensión democrática o incluso sobre cualquier proyecto que pudiera ser de beneficio de la ciudadanía. Coincido con esa crisis de partidos que hay, y si hubiera que enlistar en el caso del PRI por lo menos 3 aspectos que la ciudadanía reclama al partido o que a ojos de la ciudadanía significan que el partido no va a regresar a ser el hegemónico, ¿usted cuáles diría? ¿Cuáles son los principales motivos de la crisis del PRI y de que la ciudadanía tenga tan denostado a este partido en particular? Bueno, me parece que habría que separar un poco, ¿no?, lo que sucede al interior del partido o lo que ha sucedido, y por otro lado lo que pudiéramos interpretar como ciudadanía, que en términos estrictos diríamos que está muy empobrecida. No hay realmente una ciudadanía, y hay un conglomerado, hay un conjunto, hay una masa que no tiene una presencia importante desde el punto de vista de la reflexión en relación a lo que un partido político pueda mantener como principio o pueda ofrecer como alternativa. Y la otra, lo que tiene que ver con lo que sucede al interior del partido, creo que partiríamos de un principio elemental. El poder, el ejercicio de poder desgasta a una organización política, y en este caso estamos ante una circunstancia en donde el desgaste fue brutal en todos los partidos de oposición, en unos más, en otros menos, en términos del ejercicio de poder. Y por el otro lado, asimilar a esto la misma crisis y la pérdida de confianza y credibilidad del conjunto de la sociedad en relación a lo que los partidos ofrecen. Hay algunos especialistas que señalan que es imprescindible el sistema de partidos, pero un sistema de partidos como el que tenemos en este país, me parece que en vez de mejorar la situación y desde el punto de vista de participación, de competencia política, todavía estamos un poquito lejanos a esto, puesto que no hay una ciudadanía verdaderamente conformada. Exacto. De cara al 2021, profesor, mucho se habla de que, sí, entendemos que es un año
fundamental para la democracia mexicana. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tendría que pasar en el 2021 para que se puedan consolidar los contrapesos? ¿Depende de los resultados electorales que obtengan los partidos políticos? ¿Depende de que Morena pierda la mayoría en el legislativo como la tiene en este momento? Me parece que más bien va a depender de lo que los partidos de oposición hagan como frente a partir de ya. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo que se ha venido ofreciendo, de lo que se ha venido presentando como propuesta y de lo que se ha venido resolviendo, particularmente en relación al Congreso, en cuanto a nuevas normas, a nuevas reglas o a la derogación de algunas, pues nos encontramos con que hay una oposición que está viendo más hacia adentro de sí que hacia la propia comunidad y en función de una participación política más efectiva, salvo lo último que ha venido sucediendo ahora en la semana relacionado precisamente con la oposición, vamos a decir, más o menos estructurada en relación a la propuesta de lo que sería el referéndum. Entonces, la revocación de mandato. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la revocación de mandato? No, bueno, pues porque hay una serie de normas que, aunque para el efecto de lo que sería el sistema político de este país, las normas van y vienen y algunas están, pero no existen. Estaríamos hablando, entre otras cosas, de que hay una idea, al menos en principio, de que la propuesta hecha por el gobierno en relación a esta revocación deberá de trasladarse a otro momento. Y ahí pues al menos nos demuestra en principio, o nos muestra más que demostrar, que como que ya están asimilando su rol como oposición, uh-huh. Pero les falta todavía mucho. Yo creo que se tiene que empezar a construir ya para que de cara al 2021 no continúe este arrasamiento que se ha venido dando en términos de resultados electorales. Uh-huh. ¿Y qué tan pernicioso sería que efectivamente esta consulta sobre la revocación de mandato se haga en los términos que planteó el presidente? Es decir, que sea el 21 de marzo, domingo, y más allá del simbolismo, de la relación de la fecha con Benito Juárez, sino porque será pleno periodo de campaña. Es decir, esto generaría un desequilibrio con respecto a la competencia. ¿Sería pernicioso que se hiciera esa consulta en ese momento? Me parece que sí, porque debe de ser considerada en otro tiempo, para empezar. El mezclarlo va a permitir que, como ha resultado en prácticamente todos los gobiernos locales, de que a partir de que cuentan con recursos, mediante la publicitación de lo que hacen o pretenden hacer los mismos gobiernos, esté el titular del Ejecutivo permanentemente en campaña. Uh-huh. Entonces ahí hay un desequilibrio, diríamos, por decir alguna palabra suave, en relación a cómo va a ser la competencia. Entonces me parece que guardar las proporciones es muy similar lo que pudiera suceder en relación al desarrollo de este proceso de revocación en esos tiempos. Uh-huh. Uh-huh. La figura de la revocación de mandato se ha hablado desde hace tiempo que sí sería necesaria en términos de activar la participación ciudadana, en términos de dar mayores certezas en el ejercicio del gobierno, pero ¿por qué se está viendo con esa reserva ahora? ¿Es por este tema meramente político-electoral, de sacar ventaja por parte del presidente, o por qué se está viendo tanto como una amenaza, profesor? Me parece que más que nada es por el temor de sufrir lo mismo que ellos hicieron sufrir a la comunidad y a los otros partidos en su momento que fueron también oposición. Uh-huh. Estamos ante una situación en donde el poder mismo es el que está impulsando las cosas. No nos vamos muy atrás, 10 años, 15 años, nos vamos a encontrar con que resultaba exactamente lo mismo en función de lo que se pretendía hacer. Seguimos siendo una nación y una sociedad cíclica y un sistema político circular más que cíclico, en donde estamos regresando a los mismos puntos, no avanzamos en este sentido. Cada vez que hay una elección para presidente, al poco tiempo siempre se ha propuesto una nueva reforma electoral. Entonces, ¿qué está pasando con lo electoral? ¿A qué tipo de intereses está sirviendo lo electoral? Pues creo que tendríamos que regresar al punto de los partidos.
y en este caso los partidos como grandes beneficiarios, en función de los recursos que reciben, bueno, pues los pueden utilizar para cualquier cosa, hasta para el mantenimiento de familias enteras. Claro. Maestro, buenos días. Saluda a Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Miguel, la verdad de las cosas es que sí, hay renovaciones de dirigencias, pero las formas siguen siendo las mismas, ¿no? Y entonces esto es lo que desalienta, porque además sabemos que, por ejemplo, las renovaciones de los partidos pues cuestan mucho. Hace rato platicábamos con el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Coahuila y decía lo que significaba, por ejemplo, que el INE pudiera ser quien dirigiera esta renovación. Por supuesto, la cantidad de dinero que eso significaba, pues los hizo pensar muchísimo si era a través del INE o finalmente ellos hacían sus esfuerzos particulares. Pero lo cierto es que es dinero público. Todo lo que hagan es dinero emanado del pueblo, de los impuestos, que luego a través de la generación del presupuesto federal, pues se va repartiendo la bolsa en este tipo de acciones y de encomiendas. Pero no hay nada que cambie, o sea, qué aspectos importantes y relevantes podemos identificar como para que haya un aliento de que a través de la renovación de un partido, el partido pueda ser muchísimo más abierto, más participativo, que inclusive los candidatos no sean elegidos nada más porque sí o porque le conviene al grupo en el poder, sino porque realmente son una buena opción para el ciudadano. Bueno, es que es el poder por el poder mismo. Creo que lo que está pasando en el caso reciente del PRI, la renuncia del doctor Narro, pues se puede inscribir en ese razonamiento, Rosela, porque finalmente ahora el que se retira acusa a la cúpula de estar haciendo lo que siempre ha hecho. Lo que sucede es que ahora no se tiene ni el apoyo, ni se tiene el poder que se tenía, ni el apoyo del presidente de la República, y por lo tanto, bueno, pues aquí creo que estamos frente a una situación muy seria, crítica, en relación a qué va a suceder con este partido. Sobre todo porque siguen siendo los mismos esquemas, como lo señalas, en relación a las formas para elegir dirigentes. Entonces, hay potas de poder, hay grupos de interés político, por llamarlos de una manera muy, digamos, hasta cierto punto elegante, pero que sigue funcionando a partir de las viejas formas mafiosas que se han mantenido en el sistema político de este país. Uh-huh. Bien. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros y por ofrecernos tu reflexión sobre este tema que sin duda alguna es importante. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. El maestro Miguel Ángel Ordaz, analista político, estuvo con nosotros.